es el origen de la vida. Cuando hablamos sobre el origen de la vida nos vamos a preguntar cómo surgió esto. Desde que el hombre tuvo la capacidad de poder pensar y razonar, empezó a preguntarse cómo se había originado la vida. Así surgió una gran cantidad de planteamientos sobre ideas y posibles respuestas para poder encontrar la solución o la razón. Así que algunos se fueron construyendo, otros se fueron descartando, las cuales vamos a conocer a continuación. El primero fue el creacionista, ¿ya? Esta teoría supone que hubo un dios o varios que pudieron originar lo que hoy en día existe y la gran variedad de especies. A partir de esto, muchas religiones se empezaron a dar distintos tipos de explicaciones creacionistas sobre el origen de la vida. De ahí pasamos a la siguiente teoría, que es la generación espontánea. Esto ya comenzó ya con un aspecto un poco más científico, con un poco más de poder dar conceptos sobre los indicios que hubo al poder entender lo que es el origen de la vida. Y aquí tenemos un personaje bastante importante y resaltante. ¿Quién fue? Que es Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles fue el que inició con lo que es la teoría vitalista o vitalismo. ¿Ya? Fue el que afirma que el principio de la vida radica en que hay unos componentes o unos elementos que tienen el principio vital, que tienen ese chispazo de vida que solamente ellos pueden formar a otros seres vivos. ¿Ya? Y que ellos consideraban que a partir de materia orgánica en descomposición, o bien de la materia inerte en ciertas condiciones, podía generarse la vida. Ya sostuvo que los seres vivos se formaban a partir de la materia inerte con fuerzas, porque ellos dicen supuestamente esa materia inerte tenía la fuerza y la capacidad de poder generar vida. A lo que él llamó como entelequia, ¿ya? Él llamó que esa fuerza que tenían de poder generar una vida se llamaba entelequia. Muy bien. Entonces, acá hubo otro personaje que fue John Needham, el cual a partir de un experimento pudo capaz de cierta forma fundamentar esta teoría sobre la generación espontánea. ¿Ya? Él fue un científico inglés que llevó a cabo diferentes tipos de experimentos, en los cuales uno de ellos fue preparar un caldo de carne y vegetales, los cuales hirvió y cerró con tapones de corcho que no estaban muy bien ajustados, ya simplemente más o menos los colocó encima de una mesa y pasados los días vio que se había generado en esos recipientes microorganismos y esos microorganismos eran la representación de que se había generado vida de simplemente caldos nutritivos. Entonces él llegó a la conclusión de que los gérmenes tenían que haberse desarrollado en los caldos y por lo tanto que se había comprobado que era que sí existía o que sí había sucedido lo que es la generación espontánea. Después vino otra teoría, la cual fue la panspermia, quien sostenía que la vida había llegado, no se había generado aquí, sino que llegó del exterior, o sea, de la zona extraterrestre, fuera de nuestro planeta, ¿ya? Que había llegado en forma de esporas o bacterias que habían provenido del espacio exterior. Eso nos propuso nuestro científico Steve Arrhenius, ¿ya? Arrhenius. Muy bien. Después tenemos a Paul Becker, el que dijo que esta teoría no podía ser posible. ¿Por qué? Porque él había demostró que esas esporas que supuestamente habían llegado a nuestro planeta por un meteorito, ya que que la vida había llegado del exterior y que se había transportado justamente en un meteorito que ingresó a nuestro planeta, no hubo, o sea, supuestamente esas bacterias que estaban en el interior no pudieron haber soportado la radiación ultravioleta, las bajas temperaturas y el vacío absoluto que existía en el exterior, y menos estar en esas condiciones y poder subsistir todo ese viaje que había tenido dicho meteorito hasta llegar a nuestro planeta Tierra, ¿ya? Después de eso, cuando hubo toda esa controversia, en los años 60 del siglo XX surgió lo que fue la litopanspermia, que afirmaba que la vida sí pudo haberse formado digamos que ha llegado un tipo de espora bacteria de fuera de nuestro planeta, ¿ya?
Hubo algunos científicos, en este caso fue el físico Sir Fred Hoyle y Claude Wickraman-Singley, los cuales dijeron que sí pudo haber sido posible que hubo haber llegado acá a nuestro planeta si esos organismos, o sea, esas bacterias o esas esporas, hayan llegado muy bien protegidas dentro del meteorito y que no hayan tenido que exponerse a esas condiciones a las cuales mencionó los anteriores científicos. ¿Ya? Por lo tanto, esta supervivencia microbiana, así lo llamaron, fue demostrada en el año de 1969, cuando una nave que viajaba hacia la Luna habían colocado en una de sus estructuras bacterias, ¿ya? Pero que se encontraban protegidas en la parte interna, digamos, de esas estructuras, ¿ya? Y fue al espacio esa nave, ¿no? Fue al espacio, el Apolo 12, fue al espacio y llegó hasta la Luna y de la Luna volvió. O sea, fue un viaje de ida y vuelta a nuestro planeta Tierra. Y al volver, observaron si los microorganismos habían podido resistir todas las condiciones y efectivamente habían sobrevivido. Y era ya una posible teoría de que sí, se había podido generar la vida, o sea, pudo haber llegado la vida del exterior hacia nuestro planeta. De ahí hubo otra teoría, la que fue titulada como los mecanistas, en la cual esta fue encabezado por Francisco Redi, quien fue un médico italiano que no estaba convencido, uno, sobre la teoría de la generación espontánea, y tampoco le convencía la teoría de que la vida se había generado del exterior hacia aquí, o sea, del exterior a nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿qué hizo él? ¿O qué fue lo que propuso él? Él había considerado de que las moscas que se habían producido en ese momento, de lo que Aristóteles había mencionado de la generación espontánea, o sea, Aristóteles había mencionado que combinando ciertos elementos se podía formar vida. Por ejemplo, él consideró que al poner en un pequeño recipiente ropa sucia, sudada y lo que es trigo, y dejarlo cierto tiempo, podíamos ver en ese recipiente que se podían generar ratones. Y no era que se habían generado ratones, bueno, en ese momento se creyó así, era que esos ratones, al encontrar condiciones tan adecuadas para poder subsistir, se aglomeraban ahí y después de un tiempo cuando ellos buscaban ese recipiente, podían observar que había roedores, no ratoncitos. Entonces ellos habían pensado que se había generado de eso, pero obviamente que no. Otro de sus experimentos de la generación espontánea, de la primera teoría que les había mencionado, era que habían colocado habían colocado en recipientes la carne, y en un recipiente abierto, pues, ¿no? Y después de un tiempo habían visto que de esa carne empezaron a salir gusanos. Entonces ellos habían considerado que de la carne en descomposición se generaban esos gusanos, y esos gusanos nacían moscas. Entonces, con este experimento fue que ellos pudieron decir que sí, que la generación espontánea exactamente existía. Entonces, Francisco Redi, a ver todos esos experimentos, dijo no. O sea, si las moscas nacieron de esa carne podrida, no pudo ser porque se generó de forma espontánea, sino que él, gracias a sus observaciones, él concluyó que las moscas que habían alrededor, o sea, las moscas que normalmente ya estaban vivas, se posaron en la carne y dejaron sus huevitos, sus huevecillos en esa carne, porque estaba la carne descubierta. Y después del pasar del tiempo, obviamente esos huevecillos empezaron a desarrollarse y a eclosionar. De esa eclosión nacían los gusanos. Y como los gusanos se encontraban en un ambiente adecuado y encontraban también alimento, después de un tiempo, de un periodo corto, empezaban a nacer lo que eran las moscas. Pero no exactamente de la carne solamente podrida, sino que las moscas habían puesto sus huevos. Entonces, él empezó a hacer lo que fue un experimento, ¿ya? En la cual él colocó 3 recipientes, como podemos ver aquí. En las 3 puso carne, ¿no? Carne, como podemos observar. Una de ellas lo tapó bien. Otra de ellas la dejó abierta, como lo que había hecho Aristóteles para poder mencionar sobre el origen de la vida. Y otra la había dejado tapada, pero a su alrededor le había puesto lo que fue una gasa. Una gasa la cual cerraba muy bien para que las moscas no pudieran entrar a la carne. Entonces, él observó que después de un tiempo,
Él observó que en el primer frasco no se había generado nada, porque estaba bien tapado y ninguna mosca pudo haber ingresado. En la segunda sí vio que se habían generado gusanos. Y esto justamente fue evidencia de lo que había trabajado Aristóteles. Pero lo que le comprobó más y pudo verificar con mayor fundamento lo que él había observado, era este experimento de aquí, que justo en el recipiente que él había puesto las gasas, había visto que la carne estaba intacta, pero había visto que en la parte de la superficie habían larvas de mosca. Entonces él pudo observar que las moscas habían puesto sus huevecillos ahí, correcto, pero que como no pudieron entrar a la carne, entonces la carne se quedaba intacta y los huevecillos empezaron a generarse la parte sobre, ¿cierto? Como se habían encontrado en esa parte de la gasa. Muy bien. Ahí tenemos a lo que es Lázaro Spallanzani. Él fue un sacerdote científico italiano que tuvo mucho cuidado al hervir algunos caldos de carne y llenarlos de estos frascos. Luego lo tapó con corchos. Uno los tapó a la mitad y otros los selló herméticamente. Ya, estos frascos fueron tapados herméticamente, todos bien sellados, ¿ya? Y observó que los microorganismos aparecieron solamente en los frascos que había tapado con un corcho. O sea, él había hecho el mismo experimento que había producido el primer científico en la primera teoría, había reproducido el mismo experimento, en cual uno de ellos, los recipientes, le había tapado con un corcho, así no tan bien tapado, y otro lo había tapado bien para que no pueda ingresar ningún tipo de microorganismo al interior. ¿Ya? Entonces él observó que en el recipiente que no había tapado muy bien se había generado vida, se habían generado microorganismos en ese caldo nutritivo, pero vio que en el recipiente en el cual él había tapado bien, no se había generado absolutamente nada, no había ningún crecimiento de ningún microorganismo. Entonces esta teoría de aquí fue refutada por los que plantearon la generación espontánea. ¿Por qué? Porque ellos decían que las botellas, como estaban totalmente selladas, no pudo haber ingresado el oxígeno, y sin oxígeno nunca se pudo haber generado la vida, porque el oxígeno era un compuesto vital para que pueda darse la vida. Entonces aquí entró justamente Louis Pasteur, quien demostró que los microorganismos se encontraban en el aire, y justamente que por eso se había generado en los caldos nutritivos la vida, ¿no? O microorganismos. Entonces él planteó un experimento. ¿Cuál fue? Él hizo lo mismo, ¿no? Un caldo nutritivo, como podemos ver acá, un caldo nutritivo, lo llevó al fuego para que esté estéril, pero él agregó que un cuello de cisne, ¿ya? Él agregó lo que es un cuello de cisne en el frasco, ¿ya? Aquí podemos ver, este aquí. Entonces, ¿qué hacía este cuello de cisne? ¿O cuál era su función? Era que como tenía esa formita de S, esa forma curva, que el aire podía ingresar, sí podía ingresar, pero al ingresar, gracias a estas curvaturas, todos los microorganismos se quedaban en las curvas. Se quedaban aquí en las curvas. ¿Ve? Aquí se quedaban, y por lo tanto no podían ingresar al interior del caldo, y no se generaba ningún tipo de vida, no se generaba microorganismos al interior de este caldo. Y él verificó más su experimento cuando cortó ese cuello, y inmediatamente vio que al interior se había posado microorganismos, y después de un tiempo vio el crecimiento de estos. Entonces con eso pudo refutar lo que es la teoría de la generación espontánea, y pudo comprobar que la vida se genera de otra vida preexistente. Como los experimentos de Pasteur se demostró que la biogénesis es cierta, o sea que la vida se genera de otra vida preexistente, pero no había respondido todavía cómo se había originado la vida. Entonces aquí aparece nuestro científico Alexander Oparin, quien fue un científico ruso que postuló ¿qué cosa? Que la atmósfera primitiva estaba compuesta por 4 elementos principales: el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el agua, en los cuales se encontraban en forma de vapor,
y habían sido activados por las condiciones en las cuales se encontraba a principios nuestro planeta Tierra. ¿Cuáles eran? Los volcanes, que estaban en condiciones de volcanes, tormentas eléctricas, había radiación solar y calor terrestre. Todo eso en combinación, habían originado compuestos orgánicos, es decir, ya habían originado unión de bioelementos y formaron ya organismos mucho más complejos que al aglomerarse, o sea, formar los aminoácidos y azúcares y al juntarse, formaron coacervados, que es una estabilidad en todo que estabilizó en todo este caos y formó al primer organoide o el primer procariota, que quiere decir a la primera célula eucariota, a la primera célula primitiva. Es por eso que se dice que el primer organismo que pobló nuestro planeta fueron las bacterias. ¿Ya? Entonces acá vemos un pequeño organizador, ¿no? Nos dice que primero se originó en la atmósfera primitiva teníamos metano, amoníaco, dióxido de carbono y agua. Todos estos combinados con las condiciones de nuestro planeta en ese momento, que era actividad volcánica, tormentas eléctricas, radiación, calor, formaron ¿qué? A las biomoléculas. Formó a las biomoléculas, primeras estructuras que formaron vida, formaron coacervados a su vez, y todo esto formó ¿qué? La vida y el primer ser procarionte, a la primera célula procariota que poseía vida. Y gracias a este primer vida se pudo generar la gran variedad de especies que hoy en día existe. Después apareció por último un científico, Stanley Miller, quien fue un estudiante de matemáticas en Estados Unidos quien diseñó una máquina comprobando la teoría que había planteado Paris, en la cual colocó y mezcló los gases que fue metano, amoníaco, agua, hidrógeno y dióxido de carbono en un frasco, más o menos a la temperatura en la cual se encontraba a principio nuestro planeta Tierra, que era 80 grados Celsius, y lo sometió a descargas eléctricas por una semana, que era prácticamente lo que había sucedido al inicio de nuestro planeta Tierra. Luego pudo analizar este sistema y vio lo que se había generado. Entonces vio que se había generado lo que son los aminoácidos y varios ácidos orgánicos, los cuales se considera hoy en día que la hipótesis de Oparin ya tiene fundamentos y por lo tanto es como tomada como la mejor teoría sobre cómo se explica el origen de la vida o cómo se originó la vida en nuestro planeta Tierra. Bueno, eso sería todo, chicos, muchas gracias.